En aquella época se usaba que le preguntaban a los niños y a las niñas, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo, a los 9 años, decía, yo voy a ser doctora en farmacia. ¿Por qué? No sé. Yo creo que eso fue vocación, porque yo nunca había estado detrás de una farmacia, ni había ninguna farmacéutico ni farmacéutica en mi familia. Eso sencillamente, que a mí me gustaba eso. Yo era una niña muy tranquila y mi papá me adoraba. Nosotros éramos 2 hermanos, mi hermano Maximito, que era más chiquito que yo, porque mi papá y yo, los caracteres de nosotros eran más afines. Yo quería a mi mamá, como es lógico, pero yo quería más a mi papá. Y el Día de los Padres me acuerdo muchísimo, muchísimo de él. En lo que fue el instituto, yo sacaba unas notas magníficas, porque yo estudiaba mucho. Los 4 años que yo me pasé en La Habana, cuando fui a estudiar farmacia, en el 1946. Cuando yo me gradué, yo le dije, mira papá, ahora me hace falta que tú hables con alguien de una farmacia a ver si yo puedo ir a practicar. Porque yo sé de libro, pero yo no sé despachar ni algodón. Y para tener una farmacia tengo que saber. Vamos a empezar por decirle que había 23 farmacias en aquella época. Yo, desde un principio, decidí que yo tenía que tener de todo, de todo, de todo. Tenía 4 mensajeros. De las otras farmacias, constantes me llamaban. La Martínez, ¿tienes tal cosa? Sí, mándamelo, que aquí está el paciente esperando. Como tenía 4 mensajeros, siempre estaban los 4 en la calle. Yo tenía, aparte de los medicamentos y todo eso, se vendía de todo. De todo quiero decir, se vendían figuras, se vendían detalles, aretes, todo eso. Los médicos eran los que recetaban. Había cosas que se vendían por la libre, distintas, no sé, a lo mejor un colirio, boberías así que la gente compraba por la libre. Tenía que atender a mucha gente que venía y quería que yo los atendiera, y si hacía falta que yo fuera a resolver algo del dispensario, iba también. Y no, a veces que teníamos reuniones íbamos todos, y todos nos llevábamos muy bien, y teníamos muy buena comunicación unos con los otros. Y cada uno trataba de ganar lo más posible, pero nos llevábamos todos muy bien, nunca había problema. Vamos a empezar por decirle que a mí me gustaba mucho estudiar y me gustaba mucho trabajar. Nosotros, en aquella época, cada farmacia tenía un día a la semana que estaba de guardia. Entonces, en la farmacia mía, los empleados, todos los días, cada uno de ellos hacía una guardia, y una noche la hacía yo, con mi esposo. Teníamos ahí la cama y las comodidades necesarias. Y yo disfruté mucho, muchísimo, el tiempo que estudié y el tiempo que trabajé. Cuando las intervenciones, mi esposo era dueño de 2 tiendas de ropa, y yo tenía la farmacia, y teníamos una finca de 21 caballerías. Todo eso pasó a la historia. Pero yo, afortunadamente, soy muy católica. Y yo le pedí a la Virgencita de la Caridad que me diera fuerza para hacerle frente a aquella situación. Yo no sabía cocinar, ni sabía fregar, ni sabía hacer nada de esto. Yo hice todo, porque lo tenía que hacer.
trabajaba como si fuera mi farmacia, igualito. En aquella época, las que iban a hacer, se les llamaba así, auxiliares de farmacia, las mandaban a las farmacias. Por ejemplo, a mí me daban 3. Esas 3 yo las enseñaba lo que tenía yo que hacer como directora técnica. La administradora le enseñaba lo que hacía el administrador, y en el mostrador, los que trabajaban en el mostrador, se les enseñaba también. Cuando ellas salían de allí, salían preparadas para todo. Y yo eso lo hacía con muchísimo amor, porque yo siempre sentí mucho gusto en ayudar a todo el que necesitaba de mí. Y muchas veces que venía alguien y me decía, me hacen falta esta medicina, pero no tengo dinero. Y entonces me vino a decir que el médico le había indicado unos cuantos sueros al hijo que estaba muy malito, pero que ya no tenía dinero. Y yo le dije, eso no tiene importancia. Usted, a ver, deme la receta, le di los sueros y le dije, esto no hay ningún problema con esto, usted ya esto lo pagó. Y entonces al cabo de los años ella me vio y dice, yo le debo la vida de mi hijo a usted. Para mí eso fue una satisfacción porque yo no he hecho nunca nada en mi vida para recibir nada a cambio. Lo he hecho porque esos son mis sentimientos. Bueno, cuando yo era jovencita, yo siempre pensé que yo no me iba a casar ni a tener novio hasta que no fuera un hombre que yo estuviera enamorada de verdad de él y que creyera que él también lo estaba de mí. Cuando conocí a Feli, a mí me gustaba el hombre alto. Feli era alto, trigueño, era muy... su forma de hablar, y yo todo eso lo analicé. Entonces cuando él me enamoró, yo dije, bueno, déjame pensar, porque esto es un momento difícil en mi vida. Yo te contesto, vamos a seguir viéndonos, conversando, vamos a ver. Entonces al cabo de un tiempo, él volvió a insistir, y entonces yo lo acepté. Y fuimos novios 2 años. Nos casamos el 28 de agosto de 1948. Tenemos a Georgie, que fue el primero, el varón, después nació Nena y después nació María. Tenemos 5 nietos. 62 de feliz unión matrimonial. Yo adoro a Feli, con toda mi alma, mi vida y mi corazón. Y yo, el otro día, yo estaba conversando con él y le decía, mira Feli, yo te quiero ahora. Él se llama Felipe, yo le digo Feli. Él dice, Feli, mira, yo te quiero ahora a ti más que antes. Me dijo, Carmen, pero ¿por qué tú me dices eso? Digo, porque eso te lo has ganado tú, con cariño, con amor, con comprensión. El hombre a veces tiene una idea y la mujer tiene otra. Son 2 sexos diferentes, criados con distintas crianzas. Pero el amor resuelve todos esos problemas. Cuando uno ama de verdad, él a veces dice malas palabras, a mí no me gustan las malas palabras. Y yo se lo digo, Feli, no me digas malas palabras que a mí no me gustan. Él dice, no, yo las digo, se me van. Digo, pues trata de que no se te vayan, porque a mí no me gusta. Nosotros vemos el televisor al lado, él y yo nos cogemos las manos. Con la edad que tenemos ya, que muchas veces dicen, ay, qué ridiculez, a mí qué me importa que diga la gente. Para mí es un gusto tener la mano de él en la mía. Todo el mundo no puede tener esa felicidad que tenemos nosotros. ¿Es verdad o no es verdad? Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Yo siempre he sido muy optimista en la vida. Y
yo siempre le he dado muchas gracias a Dios porque todo lo que Dios me ha dado a mí. Por mi esposo, por mi casa, por mis padres, por mi hermano, que nos adoramos mucho, mi hermano y yo, porque pude estudiar lo que yo quise cuando quise. A mí Dios todo me lo ha proporcionado en la vida y yo soy una mujer feliz. Tengo 86 años y tengo memoria suficiente porque ahora mismo yo le he contado todo lo que le he contado y me acuerdo desde que yo era una niña y todo el mundo no tiene esa suerte. Es verdad, porque mucha gente quería estudiar y no pudieron estudiar. Querían ir a La Habana y no podían porque económicamente no podían. O querían casarse con un hombre que no pudo ser con ese hombre y se tuvieron que casar con otro. Y gracias a Dios a mí nada de eso me ha pasado. A mí me ha encantado este pueblo toda la vida. Yo nací aquí al lado y aquí en esta casa yo me he criado, aquí nací, aquí me casé, aquí vivo y seguiré viviendo.